Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a estudiar las acciones posesorias que están reguladas en los artículos 2238 a 2246 de nuestro ordenamiento. Y son aquellos medios, aquellas herramientas que la ley nos confiere para defender la relación de poder. Esas relaciones de poder que nosotros vimos en su momento eran la posesión, la tenencia y los servidores de la posesión, que dijimos los vamos a reconocer al solo efecto de la defensa privada. Ahora, estas relaciones de poder, esencialmente la posesión y la tenencia, son protegidas de tal manera por el derecho que en caso de que se encontraren lesionadas, de que se encontraren turbadas, les confiere la posibilidad de revertir esa situación a través de las acciones posesorias. Estas acciones posesorias tienen por objeto un amplio sentido social de defensa del orden público, de defensa de la paz social. Tengamos presente que cuando nosotros clasificamos la posesión, vimos que teníamos la posesión legítima, que era aquella que se había constituido de conformidad con toda la normativa, es la titularidad propia, la posesión propia del titular del derecho real que se ejerce por la posesión. Pero teníamos muchas más, la posesión ilegítima de buena fe, de mala fe, simple, viciosa, podía ser sobre cosas muebles, sobre inmuebles. Y hoy planteamos que a través de las acciones posesorias, todas son defendidas. ¿Por qué? Porque protegemos la paz social, impedimos la defensa por mano propia, la justicia por mano propia, que nos podría generar un amplio gravamen a toda la sociedad. Tal es así que todo aquel que tiene algún tipo de derecho respecto de la cosa, aun cuando se trate del propio dueño, no puede ir y tomarla por sí. Necesariamente debe iniciar la acción judicial, debe realizar las vías legales para recuperar aquella cosa de la que ha sido despojado o cuya relación le están turbando. ¿Qué pretenden las acciones posesorias? Restablecer prontamente aquel orden que ha sido quebrantado. Las relaciones posesorias defienden el hecho de la posesión, no el derecho de poseer. Si una persona está en posesión de la cosa y es violentado, y es quebrantado y se lo despojan, podrá iniciar la acción posesoria. ¿Deberá acreditar que tenía un derecho? No. Deberá acreditar que tenía el hecho de la posesión y será restablecido, aun cuando el que lo ha despojado haya sido el propio dueño. Esto que nosotros estamos planteando ahora surge claramente del 2239, que dice: un título válido no da la posesión o la tenencia misma, sino el derecho a requerir el poder sobre la cosa. El que no tiene sino un derecho a la posesión o a la tenencia no puede tomarla por sí, debe, como decíamos, demandarlo por las vías legales. Ahora, ¿qué distinción vemos entre el hecho de la posesión y el derecho de poseer? En realidad, tener el hecho de la posesión no tiene nada que ver con tener el derecho de poseer, porque yo puedo tener un derecho de poseer y no tener la posesión. Puede ser titular de dominio y no tengo la posesión porque me la han hurtado la cosa, porque me la han robado, porque
he desplazado de alguna manera la posesión y puedo estar en posesión de la cosa, como vimos en toda la cadena de la clasificación posesoria, y no ser titular de ningún derecho real, es decir, no tener un derecho de poseer. Ahora, nos preguntamos, ¿qué tipo de lesiones pueden afectar la posesión o la tenencia? Puedo ser turbado o despojado, desapoderado. Es lo que llamamos el desapoderamiento o despojo. ¿Cuándo hay turbación? Cuando no resulta una exclusión absoluta del tenedor o del poseedor. Y hay desapoderamiento cuando absolutamente se excluye al poseedor o al tenedor de la relación de hecho con la cosa. Ahora, fijémonos que tengamos presente que cuando hablo de turbación no es me molesta, hacen ruido, no me dejan dormir porque hay ruido en mi puerta. No, es aquel que tiene por finalidad controvertir mi relación de poder con la cosa. Es por eso que la finalidad que tienen las acciones posesorias son precisamente, cuando soy turbado, mantener la cosa. Y cuando soy despojado, lograr que me restituyan. Ahora, siempre que sea posible realizar la acción posesoria, indicará que no ha existido una transmisión, una entrega voluntaria por parte del propietario. Y como decíamos recién, esos actos del turbador o del despojante son realizados así, ¿no? Con esta intención de constituirse él en poseedor de la cosa. Estas relaciones entre la relación de poder y el derecho de poseer, la relación de hecho y la relación de derecho, la podemos visualizar en lo que llamamos las relaciones entre las acciones posesorias y las acciones reales, que están reguladas en los artículos 2269 a 2276 y que vamos a tratar ahora, antes de tratar y conocer las acciones reales, porque nos van a permitir en la comparación poder definir cuál es la esfera en la que se desenvuelven ambas acciones, ambos conjuntos de acciones. Vamos a decir que es del área del posesorio todo lo que tiene que ver con las acciones posesorias y del área del petitorio lo que tiene que ver con las acciones reales. Las acciones reales son aquellas acciones que se inician para defender el derecho real. En cambio, las acciones posesorias se inician para defender exclusivamente el hecho de la posesión. Por eso decimos que en las posesorias se discuten hechos, no derechos. Lo que pretende la posesoria es restablecer la situación fáctica que ha sido violentada. Y tendrá una sentencia, la sentencia del juez, que tratará de restablecer la relación de hecho. Pues claro, siempre será una sentencia provisoria. ¿Por qué? Porque después el titular del derecho real podrá nuevamente realizar una acción, en este caso real, para recuperar el derecho de la posesión. Ahora, ¿qué es lo que debe probarse en las acciones posesorias? Como vimos, no debo probar
No es necesario que yo probar que tengo un derecho real, porque acá lo que estoy defendiendo es una relación de poder. Y eso es lo que debo probar, la relación de poder. Debo probar que me han turbado o que me han despojado, aun cuando haya sido el propio titular de dominio. Todos los poseedores legítimos, ilegítimos y aún los tenedores están legitimados para iniciar las acciones posesorias. Ahora, vamos a ver que las acciones posesorias que tienen lugar con la defensa de esta relación de hecho que tiene el poseedor o el tenedor sobre la cosa, tiene un plazo muy breve, tiene un plazo de prescripción de 1 año. ¿Por qué? Porque si al cabo de ese año no se ha iniciado, la acción prescribe y no puede iniciarse después. ¿Cuál es el objetivo de la acción? Como adelantamos, el restablecimiento al estado anterior. Y esto se realiza mediante un juicio breve, el más breve que tenga la jurisdicción, juicio sumarísimo, y a través de distintas acciones. Cuando me han despojado, utilizaremos la acción de despojo regulada en el 2241. Y cuando me turban, cuando no me despojan totalmente, pero alguien con intención de poseer está turbando este vínculo con la cosa, utilizaremos la acción de mantener del artículo 2242. Además, les adelanto, y no es algo de lo que vamos a tratar en este momento, que los códigos procesales tienen sus interdictos, que son medidas rápidas para tratar de restablecer también la posesión despojada o turbada. Y en cambio, el juicio petitorio, en el que dijimos se defiende el derecho real, es aquel que tiene todos los titulares de los derechos reales que se ejercen por la posesión para lograr restablecer tanto esa turbación del derecho como el desapoderamiento, como el despojo de la posesión. Ahora, ya como vemos, esta es una serie de acciones, de remedios que solo puede utilizar el titular del derecho real, porque es el único legitimado. Aquel poseedor que es titular de derecho real puede iniciar acciones posesorias y puede iniciar acciones reales. En cambio, el que no es titular de derecho real solo tendrá un plazo de 1 año para iniciar la acción posesoria que restablezca su relación de hecho con la cosa. Volvemos al petitorio, de las acciones reales. Acá la prueba esencial son los derechos, porque lo primero que debo probar es el derecho real. La sentencia que se busca a lo largo de un proceso que no es sumarísimo, es un proceso de conocimiento con amplia prueba, es una sentencia definitiva. ¿Por qué? Debo probar el derecho real, debo probar el derecho de poseer. ¿Y en qué consiste esta virtualidad de prueba del derecho? En que el juez me lo restablezca, en que el juez me restituya la posesión de la que he sido despojado como titular del derecho, o bien haga cesar la turbación. Ahora, estas acciones son imprescriptibles y esto deviene de los mismos caracteres del dominio, el carácter de perpetuidad. Si yo tengo un derecho perpetuo, no puedo tener una acción limitada en el tiempo para recuperar la posesión de mi derecho. Ahora, decíamos entonces que un titular de dominio puede iniciar una acción posesoria y una acción real. Y una
un titular, mejor dicho, no titular de dominio, un poseedor o tenedor, solo podrá iniciar la acción posesoria. Ahora bien, vamos a dar un ejemplo. Juan está en posesión de la cosa. En realidad, Juan no es titular del derecho, se comporta como si lo fuera, pero no es titular del derecho. Pero tiene un vínculo directo con la cosa, está realizando actos posesorios. Y cierto día viene el propietario y lo despoja violentamente. Ese propietario es el que tiene el derecho real, tiene el derecho de dominio y claro que tiene derecho a recuperar la posesión. Lo que no tiene es el derecho de recuperarla en forma directa y por propia mano. Porque como vimos, el tener un derecho solo le confiere las acciones legales para defenderlo. De tal manera que el poseedor, este poseedor sin derecho real, que ha sido despojado por un juicio breve, un juicio sumarísimo, inicia una acción dirigida contra el titular de dominio y una vez reconocida su relación de hecho por el juez, deberá el titular de dominio restituirle la posesión. Como dijimos, la sentencia es provisoria, porque solo se han discutido hechos. ¿Qué tendrá que hacer el titular dominial para recuperar la posesión? Lo que no hizo en un primer momento, haber iniciado las acciones que la ley le confiere. Él podía iniciar una acción real para recuperar, que es la acción, como veremos, reivindicatoria. Ahora bien, también puede iniciar una acción posesoria, porque el titular de dominio, al ser titular de derecho real, puede iniciar las dos. Puede iniciar la posesoria y la real. Pensemos lo siguiente. Si el titular de dominio, que tiene las dos, puede iniciar las dos, está legitimado para ambas, inicia por un juicio breve, sumarísimo, una acción contra el poseedor y es vencido porque no logra probar su relación de hecho con la cosa, entonces podrá iniciar luego la acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque la sentencia es provisoria en las acciones posesorias. En cambio, si el titular del derecho real inicia la acción real para recuperar el inmueble y es vencido, la sentencia es definitiva. Nada más podrá reclamar. Ha perdido su derecho de propiedad. Como vemos, el juego de estas acciones y se da, pero muy frecuentemente, entre titular de dominio y el poseedor. Pensemos, por ejemplo, el caso del tenedor, que es el inquilino. Llega el propietario y dice, este inquilino no me ha pagado, este inquilino no ha cumplido, yo voy y corto la luz, corto el gas, entro violentamente a la casa y lo saco. ¿Qué iniciará el titular de esa relación de poder? Una acción posesoria contra el propio dueño para restablecerlo en esta situación de hecho que ha sido afectada. Bien, lo vamos a clarificar esto al ver las acciones reales porque nos va a permitir conformar el panorama completo. Ahora hay algo que quiero, antes de entrar en el estudio específico de las acciones, vamos a tratar la defensa extrajudicial o privada que está regulada en el 2240. Como yo les decía, la razón, el fundamento de la defensa de la posesión y la tenencia, que es la defensa que hacemos
sobre todos aquellos poseedores y tenedores, aun cuando en el poseedor no tenga el derecho real, es precisamente la paz social. Lo que pretendemos evitar es la justicia por mano propia. Sin embargo, hay algunos casos en que, así como en el derecho penal se da con la legítima defensa, hay algunos casos en que la norma es impotente, que tienen una característica y una virulencia en que realmente se produce una acción no querida, no deseada, que puede traer violencia, pero que por el otro lado no podemos evitar. Esto es lo que regula el 2240. Pero fíjense ustedes que tienen que dar, todos estos requisitos tienen que darse juntos, no algunos ni la mayoría. ¿Y qué comprende este 2240? Nos indica cuándo tomar por nuestras propias manos esta posesión que nos ha sido despojada o turbada, no es delito. ¿Cuáles son los requisitos para que eso sea admitido por la ley? Debe existir inmediatez. Es decir, yo llego y me están afectando, me están despojando ahora. En ese momento reacciono. Pero claro, debe existir una proporcionalidad entre la defensa y el ataque. Esa proporcionalidad que nosotros vimos en aquel caso tan famoso que siempre recordamos, tristemente famoso que recordamos en clase, donde un señor que era ingeniero en su momento, le roban un pasacassette y él sigue a los ladrones y tira y los mata. ¿Y fue legítima defensa? Y no, porque el bien tutelado por la ley, el bien jurídico protegido, es la vida, después el pasacassette. Entonces, la actitud que había tenido había sido desproporcionada con respecto, más allá de que uno pudiera interpretar desde lo emocional y de otras áreas, si hubo emoción, violento, no la hubo. Pero lo cierto es que no hubo una proporcionalidad entre la defensa y el ataque. Esto llevado a materia civil, como lo que estamos hablando en este momento, y la regulación del 2240, hago un símil porque estamos más acostumbrados a pensar esto de la legítima defensa y tiene algún punto de contacto. ¿Por qué? Porque, como dijimos, es la inmediatez, la proporcionalidad entre la defensa y el ataque, cuando los auxilios de la justicia llegarían demasiado tarde, porque a mí me están rompiendo la casa ahora, y porque llamar posiblemente haga que ya me hubiesen despojado. Claro, esto tiene una legitimación activa muy amplia, ¿no? Porque pueden ejercerla todos los poseedores, sean titulares del derecho real o no, los tenedores y aún aquellos que nombramos al principio, los servidores de la posesión, que dijimos, los vamos a reconocer para la defensa privada. ¿Por qué? Porque también no podemos evitarlo. Estas son situaciones de violencia que cuando se produce esta inmediatez, en ocasiones no puede evitarse. No porque sea deseable que ocurran, sino porque no pueden evitarse. Y puede existir que yo esté trabajando en la empresa en la que soy empleado y tengo mi máquina de escribir o en el banco y alguien viene y pretende robar y yo me aferro a la cosa, a defenderla, y en ese aferrarme realizo algún acto que en realidad provoca un ataque o provoca. Entonces hace falta esta protección del derecho que la tiene a partir del 2240, si se dan todos juntos, el cumplimiento de estos requisitos. Ahora, como nosotros decíamos, dos son las lesiones que puede sufrir un poseedor. O me turban o me despojan. Si me turban, la acción regulada es la de manutención.
que se trata ya sea contra la turbación en el todo o en una parte del objeto. Por ejemplo, no me despoja, yo tengo mi inmueble, no me despoja, pero entra y estaciona el auto o descarga materiales en mi terreno. Entonces ustedes lo van a advertir auditivamente, es increíble, cuando a la gente le ocurre esto, viene y nos cuenta, no sabe doctor, no sabe doctora, dejó las cosas, se comportó como si fuera el dueño, como no lo era, se comportó como si fuera. Este como si fuera a nosotros nos guía como abogados directamente a ubicarnos en una situación de turbación. Por supuesto, cuando existe también el despojo, pero con la turbación. No me quitó del todo, pero se comportó respecto de lo mío como si fuera el dueño. Entonces, esta misma acción que pretende que la sentencia haga cesar la turbación y que adopte inclusive las medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir, también es aplicada para otros supuestos. Esta misma acción la utilizamos cuando exista una amenaza fundada de sufrir un daño, o cuando se produzca, por ejemplo, una obra nueva que no me afecta a mi derecho, pero no está hecha en mi terreno, está hecha en otro terreno lindero, pero que de todas maneras me afecta de manera tal que vamos a defendernos por esa obra nueva a través de esta acción de manutención. Y en el caso del despojo, bueno, es la del 2241. Acá me han despojado totalmente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Recuperar ya sea la tenencia o la posesión del inmueble. ¿Sobre qué? Del inmueble o de la cosa que estamos recuperando. Ya sea sobre toda la cosa individualmente o sobre una universalidad de hechos, que es, por ejemplo, una manada, la jauría, ¿no? La biblioteca, las universalidades, perdón. ¿Y cuál es el legitimado pasivo? Y el despojante, los herederos, los sucesores particulares de mala fe, y aún, como dijimos, sobre el propio dueño, contra el propio dueño, porque ha tomado las cosas por su propia mano sin realizar las acciones que le confería la ley para la defensa de su posesión. También esta acción se aplica a obras, pero así como en el otro caso lo aplicábamos para aquellas obras que nos afectan y que se realizan en terrenos vecinos, vamos a usar esta acción, que es la de despojo, para protegernos de esta lesión que nos provocan obras que se realizan en nuestro, que apoyan, que afectan nuestro terreno, el terreno del poseedor o el terreno del tenedor. Ahora, el nuevo ordenamiento, a diferencia del Código Civil, simplifica las acciones posesorias y regula, en base a lo que vimos, una sola acción, que es la acción de manutención para la turbación, y otra acción para el despojo. Los códigos procesales, como adelantamos, todos los códigos procesales y capital regulan un juicio sumarísimo para proteger determinadas turbaciones, así con trámites muy rápidos, procesales muy rápidos, o el despojo. Ahora, claro, discute la doctrina si se tratan de herramientas o medidas independientes, o si son la forma procesal con la que van a estar reguladas estas acciones.
Bueno, esto es una discusión doctrinaria que basta por el momento con que sepamos que existe y que sepamos que tanto los códigos de procedimiento tienen interdictos de daño temido, interdicto de obra nueva. Como vimos, estas acciones prescriben al año. Bien, es importante, en nuestro próximo encuentro vamos a hablar de las acciones reales, pero es importante tener en cuenta, ahora que vimos la relación entre las acciones posesorias y las acciones reales, que toda turbación es una desposesión en marcha, que muchas veces cuando estamos realizando una acción en el trámite procesal de la acción por manutención, porque pretendemos hacer cesar una turbación, en el transcurso ya nos han despojado. Porque claro, ¿quién tal vez que se atreve a comportarse sobre la cosa como si fuera el dueño se detenga? Si nosotros hiciéramos un triste símil con otro de los grandes flagelos que nos ocurren aquí y en este momento, que es la violencia, la pregunta sería, ¿por qué? Si se ha atrevido al primer golpe, después se detendría. Es un gran tema. Adiós, nos vemos pronto.